Buenos días, bienvenidos a este webinar de NIS2 para entidades locales. Em, Como algunos ya me conoceréis, yo soy Rubén Vega, soy Key Account Manager del Grupo ESIA y me conocéis de mis etapas anteriores. Como decía, vamos a hablar hoy sobre cómo aplica la NIS2 a las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, ¿vale? Y os invito a que en el chat nos podéis poner las preguntas que estiméis oportunas. Las iremos recogiendo a lo largo de la sesión de hoy y al final de la misma pues procederemos a contestarlas y si no también irá apareciendo un correo electrónico en el que podéis lanzar esas consultas. Vale, pues sin más vamos a empezar la sesión. ¿Vale? Lo hecho, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis consultar, ¿vale? Como primer punto, vamos a hablar de los 3 puntos claves de la NIS2, ¿vale? El primero que vemos es que no existe periodo de gracia, ¿vale? La NIS2, a día de hoy, como sabéis, es una directiva europea, ¿vale? Y cuando decimos que no hay periodo de gracia es que en el momento que se haga la transposición aquí en España, pues entra en vigor de inmediato. Como seguramente recordéis, el Esquema Nacional de Seguridad en su momento pues sí que se dio un periodo de adaptación. En este caso, insisto, entra en vigor de inmediato, ¿vale? Como segundo punto, conlleva un aumento de las exigencias de seguridad vosotros en las entidades locales, ¿vale? Y como tercer punto, pone gran énfasis en demostrar las acciones tomadas. Iremos desglosando estos puntos a lo largo de la sesión, ¿vale? En cuanto al ámbito de aplicación, pues comentaros que tenemos, por un lado, a las entidades afectadas, lógicamente son públicas y privadas, sobre todo las privadas que operen en sectores críticos. También aquellas que la residencia fiscal operen en España, ¿vale? En cuanto a los sectores críticos, pues tenemos banca y mercados financieros, toda la parte de infraestructuras digitales y la que os aplica, por eso estamos aquí en esta sesión, es para a vosotros, para administraciones públicas, ¿vale? En concreto vosotros que sois entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, cabildos, diputaciones forales, etcétera, ¿vale? También aplica a cadenas de suministro, sector sanitario y transporte, ¿vale? Y por último, otros sectores a que le aplica el ANIS 2 pues son servicios postales, temas de mensajería, gestión de residuos, producción alimentaria, proveedores digitales, investigación científica y seguridad privada, ¿vale? Avanzando y centrándonos en qué impacto tiene en vosotros, en las entidades locales, tenemos que la NIS 2 referencia las entidades esenciales y las entidades importantes, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que las esenciales, pues son estos los municipios que mostramos, aquellos que tienen una población superior a 250.000 habitantes, capitales de provincia con más de 175.000 habitantes, capitales de provincia autonómicas e instituciones autonómicas y municipios que superen los 75.000 habitantes que presenten unas circunstancias, características económicas, sociales, culturales, etcétera. Y lo que nos viene a decir que las entidades importantes son aquellas en las que los municipios tienen una población superior a los 20.000 habitantes, ¿vale? Y entonces, con esta diferenciación, vamos a hacer, o con estas categorías, mejor dicho, lo que nos dice el artículo 15 del anexo 2 es que principalmente las entidades esenciales hay que reforzar el nivel de exigencia y que la supervisión es más rigurosa, ¿vale? Y que las entidades importantes normalmente están supervisadas y hay que notificar los informes, los incidentes de forma posterior. Pero entrando por detalles, a ver, voy a poner el puntero, voy a ver si se visualiza, un segundito, a ver. Bueno, me parece, un segundito, voy a ver si se ve el puntero y si no, da igual, como lo podemos mencionar. Bueno, si vamos por cada una de las categorías, hacer la comparativa entre las entidades esenciales y las entidades importantes, tenemos la parte de supervisión en entidades esenciales hay que hacerla de forma proactiva, a diferencia de las importantes que hay que hacerla de forma reactiva. En cuanto a la notificación de incidentes, es obligatoria
en las esenciales y es de igual obligación en las importantes. En cuanto al responsable de seguridad, nos pasa lo mismo. Es obligatoria en ambos entidades. En cuanto a las medidas de seguridad, son de implementación obligatoria según el artículo 15 de las entidades esenciales y las entidades importantes tienen unas obligaciones prácticamente similares. Y en cuanto a las auditorías de seguridad, aquí sí hay una diferencia, es que son obligatorias y periódicas en las entidades esenciales y las entidades importantes no son obligatorias, ¿vale? Continuando, os mostramos 8 requisitos claves de lo que indica el artículo 15 de las 14 totales que tiene el ANIS 2. Por mencionarlas rápidamente, tenemos por un lado la de políticas de seguridad y gestión de riesgos, planes de continuidad y respuesta ante incidentes, seguridad en la cadena de suministro, seguridad de redes y gestión de vulnerabilidades, procedimientos de evaluación y medidas y auditorías, concienciación y formación en ciberseguridad, autenticación multifactor y cifrado de datos y políticas de control de acceso y gestión de activos. ¿Por qué hemos puesto una estrellita tanto en seguridad en la cadena de suministro y políticas de control de acceso y gestión de datos, de activos, perdón? Es porque hoy vamos a centrar la sesión en estos dos requisitos claves, ¿vale? Vamos a empezar por la parte de gestión de activos y nos vamos a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿qué nos exigirá la nueva ley? ¿Cómo se está gestionando a día de hoy? ¿Y qué podemos hacer para tener el mínimo impacto en la parte operativa? ¿Vale? Empezando por la primera, ¿qué nos exigirá la nueva ley? Pues en la parte de gestión de activos, ¿vale? Pues tenemos lo que dice el artículo 15 de la NIS 2, la tenemos a la izquierda, pero de forma resumida y a términos prácticos lo tenemos a la derecha. Vamos a centrarnos en el resumen. Lo que viene a decir es que tenemos que tener un inventariado de todos los dispositivos que hay conectados a nuestra red corporativa o del organismo, ¿vale? Y muy importante, que tenemos que tener un contexto en el que tenemos que asignar quiénes son los responsables de esos dispositivos. Luego lo veremos más a continuación, que queda gráficamente mejor explicado, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿cómo se están gestionando a día de hoy? ¿Vale? Y aquí lo que venimos a decir con este gráfico en el que tenemos un montón de dispositivos, digamos que, y un 30% o más de un 30%, lo que nos lleva a la experiencia en varios clientes es cuando hemos hecho pruebas o cuando hemos implementado este servicio, hemos encontrado más de un 30 o hasta más de un 30% de dispositivos conectados que no estaban inventariados, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues por la parte de, esto es un pantallazo, como veis aquí, de la consola de gestión y lo que nos viene a decir es que tenemos identificados todos los dispositivos con este servicio y el 100% de ellos están perfilados. Por cierto, mencionar, por si acaso, son todo tipo de dispositivo que esté conectado, ya sean IT, IoT, OT y o Medical T, porque también estamos en entornos sanitarios, ¿vale? Continuando con la parte de gestión de activos y por la parte de cuantificar y cualificar, o sea, cuántos dispositivos hay conectados, cuáles son, dónde están conectados, pues no sé si se puede ver fácilmente, pero bueno, os he puesto unos pantallazos, por ejemplo, esta figura es un activo, ¿vale? Donde podemos ver pues a qué puerto del switch está conectado. También se puede ver la dirección MAC. En este caso, como es un pantallazo real de la consola de gestión, pues hemos ocultado la dirección MAC, pero podemos ver que este dispositivo es un dispositivo de escritorio en Windows, etcétera. Podemos ver toda la información de ese dispositivo, de ese activo. En este también tenéis un pantallazo que podemos ver el hardware del activo, pues cuántos cores, qué procesador tiene, etcétera, toda la información. También podemos ver toda la parte del Bluetooth. Estos son todos ejemplos. También el Security Center, podemos ver toda esa información en la consola de este servicio, ¿vale? Para continuar, en cuanto a la parte del contexto que os comentaba y que nos indica la NIS 2 que es importante, es la parte de asignación de responsables o de asignar responsables. En la propia consola, como veis, os he puesto un pantallazo donde pone Owner. En la misma podemos poner ese contexto del dispositivo y podemos asignarle un responsable de la gestión de ese dispositivo. También podemos asignar la criticidad, ya sea para temas de GDPR, análisis de riesgo,
riesgos, etcétera. También podemos añadir o podemos obtener, mejor dicho, información de la ubicación física, si está en un edificio, etcétera, y temas de SLAs, ¿vale? Y como decía, aquí tenemos un gráfico, un pantallazo del contexto del dispositivo y a continuación uno de múltiples activos. Como son reales, pues hemos eliminado para que no se vean, ¿vale? En cuanto a la parte de búsqueda de dispositivos, que sepáis también que los podemos hacer una búsqueda de los mismos por ubicación, país, ciudad, edificio, planta, etcétera, y todo eso lo podemos obtener directamente desde la propia consola, ¿vale? Luego, en la parte de agrupaciones, pues que sepáis también que podemos agrupar los dispositivos por tecnología, ya sean sobremesas, servidores, portátiles, dispositivos IoT, OT, cámaras, impresoras, multifunciones, etcétera, cámaras, etcétera. Por ubicación física lo podemos agrupar, por plantas, localizaciones, en función del nivel de criticidad, por el cumplimiento de políticas de seguridad que tengan que tener los mismos, etcétera. Y como os digo, estos son pantallazos de una consola real donde tenemos ejemplos de esas agrupaciones, ¿vale? Por llevar a un resumen de esta primera parte de la gestión de activos, pues es un problema latente que hay en el mercado y es clave para la gestión del riesgo. Bueno, como decíamos también, es una de los requisitos que establece la NIS 2 para, en este caso, para entidades locales. Volvemos a poner otra vez el pantallazo inicial de los dispositivos que están perfilados e identificados en esta consola y como bien mostramos, pues tenéis un inventario actualizado de todos los activos, insisto, IT, IoT, Iomedical T, OT, el mismo es automatizado y centralizado desde la propia consola. También podemos ver en el mismo cambios en tiempo real, ¿vale? De forma automática. Y insisto otra vez en la parte de contexto y de asignar responsables, pues que podemos asignar esas responsabilidades y esa criticidad, ¿vale? En cuanto a la cadena de suministro, antes de entrar en la misma, que es el otro punto clave que vamos a hablar hoy, recordaros que podéis lanzarnos unas preguntas por el chat que contestaremos al final de la sesión, ¿vale? Pues entrando en la parte de cadena de suministros, vamos a hacernos también una serie de preguntas, son las mismas. La primera es, ¿qué nos exigirá la nueva ley? ¿Vale? ¿Cómo se están gestionando los proveedores externos a día de hoy? ¿Y qué podemos hacer que impacte lo mínimo en lo operativo? ¿Vale? Centrarnos en la primera, en la que no se seguirá la nueva ley, ¿vale? Aquí tenemos lo que nos dice la medida 4 del artículo 15 del el anteproyecto de la directiva NIS 2, que como sabéis se está transponiendo a día de hoy. Pero de forma resumida lo tenemos a la derecha, ¿vale? Así que a términos prácticos nos viene a decir que tenemos que definir qué controles se debe aplicar a este proveedor, al proveedor externo, por eso estamos hablando de cadena de suministro, externos conectándose a nuestro organismo o organización, ¿vale? Hay que articular estos controles en acuerdos y o contratos, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, es que hay que garantizar que se aplica. Aquí hay mucha amiga, esto es fuerte, ¿eh? Porque implica que vosotros os obligan de alguna forma la NIS 2 a garantizar que ese externo está cumpliendo los controles que se articulan en los acuerdos, ¿vale? Aquí tenemos un problema real de la parte de cadena de suministro, ¿vale? Y es, aunque ocurrió en un cliente privado, que es el Corte Inglés, que supongo que conoceréis este caso que es reciente, que a grandes rasgos lo que pasó es que a través de un proveedor externo, pues se accedió a la base de datos de clientes del Corte Inglés, ¿vale? Entonces, como veis en este comunicado, fue a través de un proveedor externo y se requiere a dicho proveedor la aplicación de medidas adicionales. Esto es lo que nos exige, como decíamos antes, de forma resumida, la NIS 2, que en el momento que hay un proveedor externo hay que definir unas medidas y una serie de controles que además hay que articularlas en acuerdos y contratos con entre el proveedor, ese proveedor externo y nosotros, y sobre todo, recalcar lo que decía antes, que hay que garantizar que se aplican, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo se están gestionando los proveedores externos a día de hoy? Pues esto es lo que llamamos el dilema de los terceros o de remotos, que si nos centramos en la imagen de la derecha, lo que viene a decirnos es que un externo con su dispositivo
quiere conectarse o necesita conectarse a los recursos corporativos de un organismo, de una organización, de una corporación. Entonces, está la necesidad operativa, que es esta, que es por alguna necesidad hay que acceder a esos recursos. En el caso, por ejemplo, de diputaciones, pues hay un caso que veremos, o un ejemplo, un caso de uso que veremos más adelante, que son ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes conectándose a diputaciones, ¿vale? Y esta necesidad operativa conlleva un desafío de seguridad. Ponemos VPN OK y en verde, ¿por qué? Porque normalmente a día de hoy se está haciendo a través de una conexión cifrada, a través de una VPN. Pero, sin embargo, se está, en la mayoría de los casos, haciendo con dispositivos no corporativos. ¿Por qué? Porque son externos al organismo. O sea, son dispositivos que no están gestionados por vosotros, ¿vale? Entonces, estos pueden tener unos comportamientos inseguros, pueden estar infectados, pueden estar comprometidos. Entonces, ¿qué es lo que existe? Una alta probabilidad de que comprometa vuestros sistemas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en lo mínimo impacto a día en la parte operativa? Pues complementar el escenario típico que hemos comentado antes. Vamos a recalcar cómo se está haciendo a día de hoy. Tenemos este externo que se conecta con su dispositivo a través de un servidor de VPN a vuestro Next Generation Firewall, digo vuestro o al de cualquier otro organismo, y lo que quiere es acceder a esos recursos corporativos, ¿vale? Esto es a día de hoy el escenario típico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo lo complementamos? ¿Qué solución ofrecemos? Nosotros utilizamos para este servicio una herramienta que se llama OpenNAC Enterprise by Cypherbit, ¿vale? Cypherbit es la parte, la empresa centrada en ciberseguridad del grupo ESIA, y OpenNAC es la herramienta que utilizamos, que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis, anteriormente denominada como EMMA, ¿vale? Entonces, vamos a explicar el caso de uso y cómo lo complementamos nosotros. En este caso, lo que hacemos es que cuando ese externo se va a conectar a los recursos o quiere conectarse a los recursos corporativos del organismo, ¿vale? Lo hace a través de un servidor de VPN a vuestro Next Generation Firewall, pero en el momento que se inicia esa conexión, lo que le hacemos es que le metemos en un portal cautivo para medirle la postura de seguridad. Ahora lo explicaré con mayor detalle. Y entonces, cuando le medimos esa postura de seguridad, ¿vale? Vamos a, si cumple esa postura, que digamos, haciendo un símil con la época COVID, que digamos que es una toma de temperatura para ver si cuando accedíamos a una ubicación estábamos infectados o no de una amenaza, que era el COVID-19, ¿vale? Pues en este caso vamos a medir cómo de seguro está ese dispositivo y si cumple esos parámetros que vosotros podéis parametrizar, valga la redundancia, y podemos establecerle distintos umbrales, pues concederemos el acceso, hablaremos con el firewall y le diremos, vale, concede el acceso y concede el acceso solamente a aquellos recursos corporativos a los que este usuario con su dispositivo esté autorizado, ¿vale? Y si no hacemos un drop, si no cumple ese puesto de seguridad, pues fuera, no accede, ¿vale? Elaborando un poco más qué es esto la postura del dispositivo y por qué le metemos un portal cautivo, porque en este caso, al ser un externo y no tener potestad de instalar ningún software, ningún agente, lo que hacemos es que el usuario se descarga un agente. En este caso es el agente soluble, que no necesita instalarse, no necesita tampoco permisos de administrador para ejecutarse, solamente se ejecuta, nos va a dar, digamos, una foto de esa postura de seguridad y si la cumple, como decíamos, pues accede. ¿Qué podemos ver? Pues muchísima información, pues desde qué máquina es, fabricante, qué sistema operativo. Podemos establecer que si es un Windows 10 o un Windows 11, pues le vamos a permitir el acceso, pero además le podemos poner la condición de que tenga una serie de parches o service pack instalados, que tenga un antivirus o un EDR, que además sea de una lista blanca, una lista negra, el corporativo o unos que nosotros decidamos, que además esté actualizado desde hace X días, que disponga de determinado software, que no tenga determinado software porque establecemos que no es lícito o no es bueno que acceda con ese software instalado a nuestros recursos y que no se me olvide, eso es la parte de puesto del dispositivo, pero también indicaros, aunque no está pintado en el gráfico, para aplicar una capa adicional de seguridad podemos implementar un doble factor de autenticación. ¿Para qué? Para que además evitar la suplantación de identidad para que
para proteger aún más, para darle una capa de seguridad adicional a esa conexión, ¿vale? Para avanzar, porque aquí me estoy extendiendo demasiado. Mostraros también la consola, este es un ejemplo real. Son evidencias, si nos centramos, lo que viene a decir es que en esta consola real tenemos o hemos tenido 1.835 conexiones de VPN, de las cuales 1.786 cumplen, o sea, son compliance, o sea, cumplen la postura de seguridad que hemos determinado, y que 49 no la cumplen, con lo cual no han accedido a esos recursos corporativos, ¿vale? En cuanto a casos de éxito, a día de hoy os presentamos 2 de ellos que son los más relevantes. Empezando por la derecha tenemos a la Consejería de Sanidad de Valencia, en la cual está implementada la tecnología. Existe a día de hoy más de 11.000 conexiones VPNs, ¿vale? Y de forma diaria hay entre 4 o 5.000 conexiones remotas diarias, como decía. Y lo que viene a decir es que son distintos externos, farmacias, hospitales, cárceles, médicos privados, mutuas, etcétera, que acceden de forma remota con sus dispositivos, que cada uno son de su padre y de su madre, y que acceden a la Consejería de Sanidad. Entonces, ¿cómo solventan esa situación? Pues usando nuestro sistema de OpenNAC Enterprise y le medimos la postura de seguridad para que cuando se conectan no supongan un riesgo o una amenaza el conectarse a los servicios de la Consellería, ¿vale? Y luego, si nos centramos en el de la izquierda, en el de Diputación de León, este es un caso de que tenemos más de 4.000 conexiones VPNs. Está orientado para un escenario que os adelantaba antes, que es de Diputación como proveedor de servicios a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que recaen sobre la propia Diputación, sobre la propia región, ¿vale? Y en este caso también lo hacen a través de un acceso remoto, o sea, a través de la VPN de nuestra herramienta. Le medimos la postura de seguridad, como habíamos visto en el caso anterior, y como también había comentado, como capa adicional aplicamos un doble factor de autenticación. En este caso que me ha parecido ver que hay varias diputaciones conectadas, ¿vale? Seguramente conoceréis a Javier de la Villa, si queréis o si no, si le conocéis, podéis hablar con él de cómo tiene implementado este caso, si no, os ponemos nosotros en contacto con él, ¿vale? En cuanto a reconocimiento y validación de la solución de OpenNIC Enterprise, pues está contrastada, está implementada en más de 80 clientes, ¿vale? Como valores diferenciales, pues tenemos que la solución es nacional, o sea que es un desarrollo nacional, también aplica a nivel europeo, que está diseñada para adecuación normativa, como estamos viendo a día de hoy. Antes nos centrábamos más en el NS, en el Esquema Nacional de Seguridad. A día de hoy, como nos va a aplicar la NIS 2, pues estamos enfocando esta sesión de hoy. La plataforma es agnóstica y es adaptable, ¿vale? Y siempre hemos tenido y tenemos esa cercanía con el cliente, adaptamos la herramienta. Bueno, en el caso de Diputación de León, que sepáis que hemos adaptado la herramienta a sus necesidades. Como veis, tenemos aquí, confían en nosotros o tenemos más casos de uso, como el Puerto de Castellón, DSN, Generali, etcétera, ¿vale? Y como seguramente conozcáis, o si no lo recuerdo, colaboramos con el CCN y estamos publicados por Gartner, ¿vale? Luego, muy importante, la herramienta está incluida en el catálogo STI 105 desde el 2018 y certificada por el CCN, ¿vale? Esto es muy importante en la situación geopolítica que vivimos a día de hoy y nosotros lo que venimos a poner énfasis desde el grupo SIA es esa soberanía nacional, ¿vale? Que utilizar herramientas desarrolladas a nivel nacional que lógicamente son de uso y extrapolable a nivel europeo, ¿vale? Y así a modo de resumen, este aporte al cumplimiento de la NIS 2, como llevamos diciendo, son medidas de gestión de riesgo que hay que implementar según nos marca el artículo 15, ¿vale? De esta directiva, que como recalco está en transposición a nivel de España. Nosotros con este servicio que utilizamos la herramienta OpenNAC Enterprise somos capaces de dar
cabida o de dar cumplimiento hasta 10 de las 14 medidas, que esto es un porcentaje altísimo, ¿vale? Con el NS también aportábamos muchísimo, o sea, muchísimas medidas a implementar, pero fijaros ahora con el ANIS 2 son 10 de las 14 que tiene que cumplirse con la ANIS 2. Y en esta sesión de hoy solamente nos hemos centrado en dos de ellas, que una ha sido la seguridad de la cadena de suministro, como hemos visto ahora al final, y anteriormente lo que es la parte de gestión de activos, visibilidad, etcétera, ¿vale? Y sin más, pues daros las gracias por este webinar. Creo que hemos estado media hora. Aquí tenéis mi correo electrónico para contactar. De todas formas, ha ido apareciendo. Si tenéis cualquier duda, pues listo. Y con ello damos fin a la presentación, pero no a la sesión y pasamos a la parte de preguntas. Vamos a ver, os animo a hacer preguntas. Por aquí tenemos alguna, la plantea Tomás, pregunta, ¿la herramienta es capaz de identificar cualquier tipo de dispositivo? Sí, la herramienta es capaz de hacer una visibilidad de todo dispositivo que está conectado y de perfilarlo de forma automática, ya sea dispositivos de entorno IT, de entorno OT, de IoT, de entornos operacionales también o de industria OT y incluso también de en IO Medical T, porque también estamos presentes en distintos organismos, o como decía, la Consejería de Sanidad, hospitales, etcétera. Vale. ¿Alguna pregunta adicional? Por aquí nos pregunta Miguel, perdón, pregunta, ¿qué otras referencias de clientes en entidades locales tenemos? Vale, en entidades locales justamente es donde más referencias tenemos. Existen muchas a nivel del Levante, tenemos también en el norte, Ayuntamiento de Málaga, había comentado Diputación de León, tenemos Diputación de Córdoba, lo que se prensa, tenemos Diputación de Huesca también, Ayuntamiento de Jerez, en Madrid tenemos el Ayuntamiento de Majadahonda, Ayuntamiento de Tres Cantos, Ayuntamiento de Alcobendas también, por cierto. Entonces, la lista es bastante larga. Si necesitáis alguna referencia adicional, pues nos lo hacéis saber. Vale. Vale. Pregunta Sergio que si podemos tener acceso a la presentación, se ha grabado la misma. Sí, comentaros que sí, que ya lo tendréis, o bueno, perdón, cuando finalice la misma tendréis acceso a la presentación y al vídeo, tanto en la web, y se mandará a todos los que habéis asistido, incluso también a los inscritos. Vale. Vale, nos pregunta Eusebio qué tipo de licenciamiento tiene. Vale, esto normalmente lo que hacemos son unas cotizaciones a medida ad hoc. Normalmente está basada para que lo sepáis, ¿vale? O haciendo una previa, un spoiler, está basado en el número de dispositivos totales, ¿vale? De todas formas, como es un servicio, pues lo que tenéis que es solicitarnos una cotización para vuestro organismo y entonces os hacemos una recopilación de información, no de datos, y continuamos y os explicamos cómo se licencia, ¿vale? Pero es un servicio en sí, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Creo que están escribiendo, planteando. Vale. Creo que no hay ninguna pregunta adicional. Vamos a esperar un segundito. Vale, pues no hay preguntas adicionales. Nada, agradeceros vuestro tiempo en la sesión de hoy y cualquier duda que tengáis, pues abiertos estamos a recibirlas. Pues muchísimas gracias y buen día.